A 18 años de trabajo en la montaña de Guerrero, pues se nos vienen a la mente muchos recuerdos que forman parte ahora de lo que es nuestra vida como defensor y defensora de derechos humanos. Primero se nos clava en el corazón, pues, de esta montaña la vida tan difícil y tan heroica de los pueblos indígenas, de los Mepá, de los Nasabi, de los Nahuas y en la costa de los Ñancue. ¿Por qué? Porque resulta que todo nuestro tiempo ha sido precisamente estar con ellos, acompañar, escuchar sus historias, ir a sus comunidades, compartir la tortilla, caminar, aprender a caminar con ellos, saber cómo es su vida familiar. Y ahí es donde se va labrando pues nuestra identidad. Ahí fuimos dándole forma a lo que ahora es Tlaxinolan como defensor y defensora de derechos humanos en la montaña. Eso es precisamente como esa piedra que se fue moldeando a través de los años, a través de las voces, a través de las lágrimas, del dolor, del sufrimiento, de la indignación, de la tristeza y a veces de la desesperanza que oscurece la vida de los pueblos. Para nosotros es muy significativo este año porque es como decir que tenemos pues estos 18 años entregados a una causa. ¿Qué significa eso? Pues es tener que desandar caminos que uno ya había aprendido en la academia, que uno ya había aprendido en la forma de convivir con un sector de la sociedad, con quienes nos entendemos perfectamente, que es la sociedad mestiza, la sociedad que vive en la ciudad, pero no con la sociedad que está a 6, 7 horas de la ciudad, donde no hay luz, donde no hay nada que pueda uno pues satisfacer a veces con los gustos que uno tiene. Pero ante todo, pues ahí encontrarnos con la gente que al final le da sentido a nuestra vida. O sea, ahí es donde encontramos el cobijo, como que encontramos el apapacho, como que encontramos el consuelo y también encontramos la fuerza. Esa es la historia que podemos, como la historia íntima del defensor. Nuestra intimidad está obviamente compartida con la intimidad de la gente, porque la gente nos da su intimidad, ¿no? De ahí esa importancia tan grande que tiene el cara a cara con la gente, el que saber que ellos que ellos nos nombran y que yo también los nombro, y que además tenemos una silla y un lugar en su mesa o por lo menos en el fogón para platicar de sus intimidades, es decir, de su dolor, de su sufrimiento, y de depositar la confianza. Creo que es la enseñanza que nos ha llevado a la mayoría de edad en Tlaxinolan, ¿no? Porque como estos hijos que ayudaron a crecer, ¿no? ¿Cómo crecen los hijos y las hijas en la montaña? Caminando, cargando leña, ¿no? Yendo al surco. Nosotros no hicimos exactamente eso, pero estuvimos ahí en este nuevo trajín de lo que es el defensor y la defensora. Y en términos de la situación, pues es grave. O sea, cómo hay esa intimidad, pero cómo hay toda esa situación estructural que atenta contra la vida, contra la seguridad, con la tranquilidad,
con el buen vivir de los pueblos. ¿En qué sentido? Tenemos un sistema de justicia que no funciona y que más bien criminaliza, atenta y extorsiona a las comunidades indígenas. Permanentemente es el rosario de la impunidad que tenemos que estar día con día desgranando, de decir, ¿cómo le hago porque me está cobrando? Hoy, ahorita, me acabo de sentar y me acaban de decir que una niña que ha sido violada, bueno, pues resulta que ya llevan una semana y que no las atiende la agencia del Ministerio Público. Y en otro caso, pues le tuvieron que decir que para que las atiendan, que por favor les compren el tóner y les lleven las copias. Bueno, así, en este momento, hace 5 minutos. O sea, eso es la historia cruenta, cruda, real, que nada tiene que ver con los discursos de los políticos, de las autoridades, del presidente, que se ufanan con su corbata puesta y su peinado ya bien trabajado por un experto en belleza para hablar de los derechos humanos y de las víctimas. Nada tiene que ver. Entonces, eso es lo que pasa, que las instituciones no están funcionando y que obviamente las autoridades pues están hechas para tener un discurso a partir de un supuesto de que la institución funciona. Lamentablemente no funciona. Que las policías están funcionando y están para defender a la sociedad y a la población, no es cierto. Que la justicia es gratuita, no es cierto. O sea, eso es lo que nos ha generado un panorama sombrío de desesperanza. Que tenemos, imagínate aquí en la montaña, ¿no? Picar piedra, ¿no? O sea, es escalar la montaña a pie, que es con tus pies, ¿no? Como estés, desnutrido, ¿no? Enfermo, tienes que caminar para que puedas existir en la montaña. Ahora, ¿cómo existe la justicia en la montaña? Una justicia devastadora, avasalladora, criminal, discriminadora, ¿no? Y así es que tenemos que defender, pero la gente por eso nos ha enseñado tanto. Y en medio de todo eso, pues toda una economía pues truncada. ¿Por qué? Porque ya no hay maíz, porque no hay frijol, porque no hay ya pues créditos para el campo, porque todo ya está en paquetes tecnológicos, ya ahora la gente la han hecho depender del fertilizante, todo se politiza, se partidiza. Ahora, para que seas campesino, pues tienes que obviamente votar por un candidato quien te va a garantizar de que te va a dar fertilizante. Eso es lo delicado, lo triste que vemos. Y bueno, ante estas instituciones fallidas, eso sí, tenemos la fuerza del ejército encima de las comunidades, la impunidad y la fiereza de las policías encima de las comunidades, deteniendo, criminalizando, reprimiendo, ¿no? Y a jueces allá en sus oficinas, ¿no? Dictando sentencias a los que están en situación de penuria, de pobreza, a los que luchan por los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado, ¿no? De ahí esos ejemplos heroicos como el caso de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, de los casos de compañeros campesinos que definen su territorio como La Parota, de los compañeros de la OPIN en Ayutla, de Raúl Hernández, de Maximino García, de todos los compañeros que han tenido que sufrir, que han tenido que cargar la cruz de un sistema que castiga, que crucifica a los más pobres, a los más débiles, a los que toman conciencia de que esto no funciona, ¿no? Entonces, estos 18 años han sido pues difíciles, pesados,
con lágrimas, con amenazas, ¿no? O sea, como ahorita tenemos que celebrar 18 años sin un compañero. Vidulfo no está, ¿no? ¿Todo por qué? Por ser un gran defensor, por haber logrado junto con otros compañeros los casos de Inés, de Valentina, de La Parota, y ahora de haber colocado pues el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, de haber asumido la causa de Jorge Alexis y de Gabriel Echeverría, para exigir justicia, para señalar a las autoridades impunes, para decir quiénes son los responsables de esta masacre. Bueno, todo eso ahora pues llegó, pues como siempre, con esa cobardía de una amenaza. Y bueno, pues sabemos lo que ahora significa esta colusión que existe y que todos los organismos ahora de derechos humanos nacionales e internacionales están documentando, que hay esa connivencia entre el crimen organizado y personas del gobierno, agentes del Estado, fuerzas de seguridad. ¿Cómo le vamos a hacer cuando ya se desdibujó esa frontera y donde ya nadie se responsabiliza de las muertes violentas, de las amenazas a defensores, de las muertes a defensores como Raúl Hernández, como Manuel Ponce, que pues desde que los mataron hasta la fecha no se sabe quiénes son los responsables? Y de ahí tuvimos que cerrar la oficina en Ayutla. ¿Por qué? Porque pues sabíamos que también ya la amenaza que nos habían dado previamente con compañeras de la OPIN era que iban contra nosotros. Tener que cerrar oficinas, tener que salir de la casa, tener que salir del país, tener que vivir pues encerrado en el domicilio particular, ¿no? Tener que soportar campañas de desprestigio, ¿no? Todo eso es parte de esta historia de los 18 años, ¿no? Y que pues lamentablemente es el registro de la corrupción, de la impunidad, de la negación y de la falta de compromiso de las autoridades por respetar el trabajo de los defensores, por seguir viendo a los defensores y defensoras como defensores de delincuentes, por seguir descalificando nuestro trabajo y criminalizando nuestras actuaciones y nuestras defensas exitosas. Por eso, pues, esta fecha para nosotros es memorable porque, pues, atrás del esfuerzo, atrás de nuestras voces, hay cientos, podemos decir miles de voces, de historias, de casos, de héroes que han levantado la voz para defender sus derechos. Y en esos y en ellas, ahí estamos, ahí hemos acompañado, y esa es como la mayor dicha, la mejor forma de poder celebrar que ellos están ahora con ese deseo ferviente de que haya justicia, y sobre todo de quienes ahora han despertado y se han organizado y están luchando y están dándonos el ejemplo, ¿no? Jóvenes que ahora también en este movimiento nacional, también jóvenes, ver ahora jóvenes, alumnos, compañeros, hijos de maestros que ahí están levantando la voz y diciendo también nosotros somos esos 132. O sea, cómo está llegando realmente la esperanza en esta región tan olvidada, ¿no? Gente que ha venido de todas partes del mundo, gente con mucho compromiso en los derechos humanos, gente también que pues ha venido a alentar el trabajo, que ha llegado también hasta la montaña para aprender, porque allá está la sabiduría de este mundo que tiene miles de años. Allá están los sabios milenarios, ¿no? Porque esta montaña no nació ahora, esta montaña tiene miles de años, y ahí, como decía el obispo Arturo Lona, en la montaña es sabia, y ahí viven los pueblos indígenas. Qué bueno, tenemos una dicha de vivir en la montaña, de estar acá, pero también tenemos una gran desdicha de tener que lidiar
con las fuerzas más oscuras del Estado para alzar la voz y poner en riesgo nuestra vida con tal de que haya un sueño y sobre todo, como lo que siempre hemos dicho, que pueda florecer la montaña entre los Nasabi aquí en este momento de crisis, de situaciones difíciles, pero con mucha esperanza.